René Descartes. Continuamos nuestra búsqueda de la verdad. Empezamos explorando el pensamiento de Platón, quien nos presentó un mundo de ideas eternas y puras, contrastando con la realidad imperfecta que percibimos. Luego, Aristóteles, su discípulo, nos llevó a una exploración más terrenal, buscando la verdad en la esencia misma de las cosas. Ahora, nos preparamos para adentrarnos en la era moderna con René Descartes, quien buscaba una fundación sólida para el conocimiento. Usando la duda como herramienta, Descartes nos condujo a su conclusión fundamental: pienso, luego existo. A pesar de sus diferentes enfoques, estos tres filósofos comparten un objetivo: entender los límites y la naturaleza del conocimiento humano. En este capítulo, guiados por Descartes, continuaremos nuestra búsqueda de entender los límites del conocimiento humano y la idea de verdades absolutas. Un vistazo a su época y contexto. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye-en-Touraine, una pequeña ciudad en el Reino de Francia, hoy conocida como Descartes en su honor, en una familia acomodada. Su llegada al mundo fue en pleno Renacimiento. Marcó el comienzo de una vida que dejaría una huella duradera en la historia de la filosofía y el pensamiento. Vivió 53 años, falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia. Descartes experimentó el mundo en una encrucijada de cambios culturales, científicos y religiosos. Su vida transcurrió en un momento de transición, marcando la transformación entre la Edad Media y la modernidad. Durante su existencia, el pensamiento humano estaba en un estado de reconfiguración y Descartes emergió como un faro de claridad en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Descartes es considerado el padre de una escuela de pensamiento llamada racionalismo. Este sistema de pensamiento acentúa la razón en la adquisición del conocimiento, a diferencia del empirismo que acentúa el papel de la experiencia y la percepción. El método cartesiano. Durante su tiempo, había una creciente inseguridad en cuanto a qué se podía considerar verdaderamente como conocimiento. Las antiguas certezas que se tenían en la Edad Media estaban siendo cuestionadas por los nuevos descubrimientos científicos y los avances en matemáticas. En este contexto de duda e incertidumbre, Descartes buscaba un nuevo fundamento para el conocimiento. Inspiración matemática. Imaginemos por un momento que somos matemáticos intentando resolver un complejo problema. Una de las primeras cosas que podríamos hacer es tratar de reducir ese problema a sus componentes más básicos, a sus fundamentos. De manera similar, Descartes, inspirado por la precisión y certeza de las matemáticas, quería encontrar una base inquebrantable sobre la que construir todo conocimiento filosófico y científico. La duda metódica. Imaginemos que estamos tratando de encontrar una manzana perfectamente buena en una cesta llena de manzanas. En lugar de examinar cada manzana una por una, decidimos volcar toda la cesta y comenzar a examinar cada manzana individualmente antes de ponerla de nuevo. De forma similar, Descartes decidió volcar todo lo que creía saber y comenzar a examinar cada creencia una por una. Este proceso no fue un ejercicio de escepticismo puro, sino más bien una herramienta. La idea era dudar de todo hasta encontrar algo de lo cual no se pudiera dudar. Y aunque esto puede sonar extremo, para Descartes era necesario para encontrar un punto de partida absolutamente seguro. Al someter todo a su duda metódica, Descartes llegó a una certeza: incluso si dudaba de todo, no podía dudar de que estaba dudando. Esta acción de dudar confirmaba su existencia como un ser pensante. De esta reflexión nació su famosa declaración: pienso, luego existo. El método cartesiano es, en esencia, una búsqueda de certeza en un mar de incertidumbre. A través de la duda, Descartes esperaba encontrar verdades sólidas y fundamentales que pudieran servir como el pilar sobre el cual se construiría todo el conocimiento posterior. Es un testimonio del poder de este método que, aún hoy,
la filosofía y la ciencia siguen siendo influenciadas por su enfoque y por las verdades fundamentales que identificó. El dualismo cartesiano. Otro de sus planteamientos más revolucionarios es el del dualismo cartesiano. A grandes rasgos, Descartes planteó que hay dos tipos de cosas o sustancias que constituyen nuestra realidad, la res cogitans y la res extensa. Pero, ¿qué significan estos términos y por qué son tan cruciales en la historia del pensamiento? Intentemos descomponerlo con una analogía sencilla. Imaginemos que somos un piloto dentro de un avión avanzado. Aquí, el avión representa nuestro cuerpo, con todos sus mecanismos, circuitos y sistemas que le permiten volar, moverse y funcionar. Es una estructura tangible, algo que podemos tocar, ver y sentir. Esta es la res extensa que menciona Descartes, la sustancia que se extiende, que tiene dimensiones y ocupa un espacio. Por otro lado, el piloto en el interior, que toma decisiones, que piensa, siente y tiene conciencia del vuelo y del entorno, representa nuestra mente. Es una entidad abstracta, intangible y, en muchos sentidos, misteriosa. A esto se refiere Descartes con res cogitans, la cosa que piensa, la entidad que, aunque no tiene una presencia física evidente como el avión, es crucial para el funcionamiento total del sistema. Estos dos componentes, mente y cuerpo, aunque distintos en naturaleza, trabajan juntos en una danza intrincada. Por ejemplo, si sientes un dolor en tu mano, experiencia física, tu mente, la parte pensante, procesa esa información y decide qué hacer, retirar la mano, gritar de dolor, etc. El dualismo de Descartes ha sido una fuente de profundos debates en la filosofía. ¿Cómo puede una entidad inmaterial, la mente, influir en una materia, el cuerpo? Esta pregunta ha llevado a los filósofos a cuestionar la naturaleza de la conciencia, de la voluntad y de la percepción. El legado de Descartes no solo radica en haber planteado estas preguntas, sino también en el modo en que orientó a la filosofía hacia un camino de introspección y reflexión acerca de la relación entre nuestra mente y el mundo físico que nos rodea. Verdades absolutas. Cuando hablamos de verdades, nos referimos a afirmaciones o creencias que consideramos ciertas o incuestionables. ¿Alguna vez has intentado construir un rompecabezas? Hay piezas que encajan perfectamente, mientras que otras no lo hacen, independientemente de cuánto lo intentemos. De la misma forma, hay verdades que son incuestionables, que siempre encajan, sin importar el contexto. A estas, Descartes las llama verdades absolutas. Descartes identifica como una verdad incuestionable la existencia de Dios. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Su razonamiento puede compararse a observar una pintura magistral en un museo. Si ves un cuadro exquisitamente detallado y hermoso, automáticamente asumirías que fue hecho por un artista talentoso. De manera similar, al reflexionar sobre la idea de perfección, Descartes pensó que un concepto tan elevado y perfecto no podía haber sido concebido por seres imperfectos como los humanos. En otras palabras, la simple existencia de la idea de un ser perfecto en nuestras mentes ya señala hacia algo superior a nosotros. Siguiendo con nuestra analogía del museo, si te maravillas con una obra de arte, es natural preguntarte sobre el artista detrás de ella. Del mismo modo, Descartes argumenta que nuestra capacidad innata para reconocer verdades y para discernir el bien del mal no es una coincidencia o un producto aleatorio de la evolución, sino una firma de ese artista divino en nuestra esencia. Descartes considera que la existencia de verdades claras y distintas en nuestra mente es una pista o evidencia de la existencia de ese ser supremo y perfecto, Dios. Esta intersección entre razón y fe ha sido fuente de debates y reflexiones durante siglos y continúa siendo un punto central en las discusiones filosóficas contemporáneas. El mundo y su conocimiento. Descartes creía que, para conocer el mundo de manera efectiva, también necesitamos una base sólida. Esta base estaría constituida por ideas claras y distintas. ¿Qué son las ideas claras? Imagina que estás en una habitación oscura y de repente enciendes una lámpara.
Todo lo que antes era oscuro y confuso ahora es visible y comprensible. De manera similar, para Descartes, una idea clara es aquella que es presente y accesible a la mente de una manera que es fácilmente comprensible. Es como si esa idea estuviera iluminada en la mente. ¿Qué son las ideas distintas? Ahora, imagina que estás mirando una canasta llena de frutas. No solo ves que hay frutas, eso sería claridad, sino que también puedes distinguir una manzana de una naranja o de una uva. Esto es porque cada fruta tiene características que la hacen única y reconocible. De un mismo modo, una idea es distinta para Descartes cuando es clara y además, se puede distinguir de todas las demás ideas sin confusión. Importancia de estas ideas. Para Descartes, si una idea es clara y distinta, entonces puede ser considerada como verdadera. Es decir, la mente no puede ser engañada o estar equivocada acerca de algo que percibe de esta manera. La razón por encima de la experiencia. Descartes daba un gran valor a la razón. Para él, nuestras experiencias sensoriales no siempre son confiables. Por ejemplo, cuando ves un lápiz parcialmente sumergido en un vaso de agua, parece que se rompe debido a la refracción. Sin embargo, sabemos que el lápiz está entero. Por lo tanto, la experiencia sensorial puede engañarnos. Esta idea contrasta fuertemente con la perspectiva empirista, que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia. Conclusión. René Descartes, en su búsqueda de un conocimiento inquebrantable, revolucionó la filosofía mediante su método de duda radical. Su famoso cogito ergo sum estableció un pilar fundamental de certeza. A partir de este, aspiró a discernir verdades claras y distintas, guiándose hacia la postulación de Dios como fuente de dichas verdades y garantía del orden en el mundo externo. A pesar de sus avances, Descartes resaltó las limitaciones del conocimiento humano, distinguiendo entre el mundo real y nuestra percepción de él. Su legado nos desafía a cuestionar, buscar con tenacidad y reflexionar sobre la interacción entre la mente y la realidad exterior. En el próximo episodio, nos sumergiremos en la mente de Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Abordaremos su perspectiva sobre los límites del conocimiento humano y su búsqueda de verdades universales y absolutas. Hasta el próximo encuentro.